¿Sirven o no sirven? ¿Qué son? ¿Quién los inventó? Dicen que usted no puede renunciar a ellos y que le pertenecen desde el primer instante que usted ve la luz. Hablamos de los derechos humanos, hoy los conocemos en detalle y también nos damos cuenta que tan útiles son en la vida diaria. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y estamos transmitiendo, ¿sabe qué? A través de la mejor señal de Honduras. Por supuesto, EDN TV, aquí está todo. Les recuerdo, por cierto, que somos un informativo diferente. Aquí hablamos de noticias, algunas ocurren dentro y otras fuera del territorio nacional. El objetivo es que usted quede sin duda alguna en relación a los temas que aquí tratamos. Vea, hablamos el día de hoy de un tema sumamente importante, no solo a nivel local, sino que a nivel internacional es muy importante, y es que los 10 de diciembre de cada año, es decir, no solo todos los años, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se preguntará usted, ¿por qué esa fecha? ¿Por qué son los derechos humanos tan importantes y qué es lo que realmente representan? O si es que representan algo. Bueno, todas esas dudas vamos a tratar de aclararlas a continuación durante los próximos 30 minutos de programa para que usted conozca en detalle de qué va esta temática. A continuación le mostramos algunos de los datos de lo que ha sucedido en el mundo después de la Declaración de los Derechos Humanos y cuáles son los países que respetan la equidad, la justicia y la dignidad humana. Ponga atención porque de pronto nos mencionan como país y no sé qué tan bien librados vamos a salir en este tema. Vea. El 10 de diciembre de 1948, en la Asamblea General, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que tenía apenas 3 años de haberse instaurado, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 2 años después proclamó esa fecha como el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuya celebración coincidiría con el aniversario del documento de la ONU. Este 2020 sin duda nos ha traído serios desafíos como humanidad. Además, ha evidenciado las deficiencias en las medidas de garantía y protección de los derechos humanos de las personas, particularmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. ¿Cuáles son los países que más respetan la equidad, justicia y dignidad humana? Para eso debemos revisar este mapa. Se trata del Índice Global de Paz. El estudio incluye variables internas como violencia y criminalidad, y externas como gasto militar y las guerras en las que participa el país. El Índice de Paz Global de 2020 revela un mundo en el que los conflictos y las crisis que surgieron en la última década han comenzado a ceder, solo para ser reemplazados por una nueva ola de tensión e incertidumbre como resultado de la pandemia de COVID-19. Islandia sigue siendo el país más pacífico del mundo, una posición que ocupa desde 2008. En la parte superior del índice se unen Nueva Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca. Afganistán es el país menos pacífico del mundo, por segundo año consecutivo, seguido de Siria, Irak, Sudán del Sur y Yemen. Todos, excepto Yemen, se han clasificado entre los 5 menos pacíficos desde al menos 2015. Solo 2 de las 9 regiones del mundo se volvieron más pacíficas durante el año pasado. La mayor mejora se produjo en la región de Rusia y Eurasia, seguida de América del Norte. América del Norte fue la única región que registró mejoras en los 3 dominios, mientras que Rusia y Eurasia registraron mejoras en conflictos de seguridad en curso, pero un deterioro en el dominio de militarización. Honduras no está en un buen puesto en el ranking de paz global. Situado en el puesto número 119 de la lista, puede considerarse un país peligroso. Ha mejorado su situación respecto al año anterior, ya que en 2019 estaba en el puesto 123.
En este país, los altos índices de violencia, la precaria salud, debilitada educación y amplio espectro de acción de círculos de corrupción han hecho que el cumplimiento de los derechos humanos sea un tema que avanza en retroceso. ¿Ya vio usted? Ahí nos encontramos como país. En efecto, estamos señalados dentro de esta lista que quiero que usted sepa que es el índice global de paz. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver la paz con los derechos humanos? Bueno, este índice, ya lo explicábamos dentro de la nota, evalúa una serie de aspectos que están ligados íntimamente con los derechos humanos. Un país corrupto no respeta los derechos humanos. Un país donde la violencia desborda no se respetan los derechos humanos. Y justamente cada uno de estos puntos que le mencioné es evaluado en detalle en este índice global de paz. Y Honduras, ya vio, no está bien librado. Tenemos un reto grandísimo por el tema de violencia, por la falta de justicia y también por la alta violación al derecho a la vida. Pero se pregunta usted, ¿qué son los derechos humanos? Ya hablamos un poco de esto, pero no se lo hemos dado a detalle. ¿Qué ha pasado con ellos durante la pandemia de la COVID-19? ¿Se han respetado? ¿Se han violentado? ¿Se ha polarizado la ayuda durante la pandemia? Son algunas preguntas que nos hemos hecho e intentamos responderlas en el siguiente material. Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Los gobiernos deberían responder a la pandemia COVID-19 priorizando el derecho a la salud universal y el respeto por los derechos humanos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho un duro balance de una pandemia que ha expuesto todas nuestras debilidades como sociedad. Al acabar de mostrar las fisuras de nuestros sistemas, Michelle Bachelet ha advertido a la humanidad de que volver a lo que se tenía antes de que el coronavirus hiciera irrupción en nuestras vidas será un fracaso. También indicó que la COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la economía de los países y en el empleo, en los ingresos, la educación, la salud y el suministro de alimentación para cientos de millones de personas, lo que ha supuesto un enorme retroceso en el desarrollo, en los esfuerzos para aliviar la pobreza y en la mejora de la situación de las mujeres. Para la alta comisionada, el año 2020 ha pasado factura no solo a todas las regiones y prácticamente a todos los países, sino también a todos los derechos humanos, ya sean económicos, sociales, culturales, civiles o políticos. Bachelet reservó duras palabras para quienes han politizado la pandemia. Sorprendentemente, incluso hoy en día algunos líderes políticos siguen restando importancia a su impacto, menospreciando el uso de medidas simples como el uso de mascarillas y evitando las grandes reuniones. Incluso algunas figuras políticas siguen hablando casualmente de la inmunidad de la manada, como si la pérdida de cientos de miles de vidas fuera un costo que se puede soportar fácilmente en aras del bien común. Politizar una pandemia de esta manera va más allá de la irresponsabilidad. Es algo totalmente reprochable.
algo verdaderamente reprochable lo que está sucediendo con este tema de la pandemia de la COVID-19. Algunos gobiernos se han aprovechado para venir y violentar los derechos humanos de los ciudadanos. En el caso de Guatemala, justamente hace un par de semanas atrás, se vivieron olas de protesta bastante agresiva porque la gente consideraba que la gente que está en el poder, es decir, el presidente, sus ministros y también algunos miembros de la Cámara Legislativa se estaban prestando para hacer algunas acciones de corrupción ilegales que justamente vendrían y violentarían los derechos humanos de la ciudadanía, y por eso se desató ese descontento. Acciones similares, quiero que sepa, existen en toda América Latina, pero algo que hay que destacar sobre este tema es la presencia de la señora Michelle Bachelet, que ha hecho declaraciones bastante fuertes, algunas muy acertadas, hay que decirlo, pero también se le ha cuestionado mientras ha estado en el cargo porque, ¿sabe qué? Ha hecho así. Que no me miren porque me van a preguntar. Se le ha consultado sobre temas como, por ejemplo, la denigrante situación que viven los ciudadanos en Haití, por ejemplo, los altos índices de corrupción en esa zona del mundo, y ella ha dicho, no, de eso no hablemos. Se le ha cuestionado sobre algunas irregularidades en Nicaragua, en Honduras y también en Guatemala, y la respuesta, sobre eso no hablemos. Pero contra Venezuela se ha ido directo y a la yugular. De pronto, los derechos humanos deben ser promovidos de la misma manera que fueron promovidas al inicio, de manera general y para que nos abarquen a todos y no únicamente solo a aquellos países a los que les interesa o existe algún interés de por medio para la Organización de las Naciones Unidas. Oiga, ya hablamos bastante de este tema, ya hicimos la lectura a nivel mundial de cómo se encuentra el respeto a los derechos humanos, hemos hablado también acerca de la encargada de supervisar los derechos humanos a nivel mundial a través de la Organización de las Naciones Unidas, también hablamos sobre la pandemia de la COVID-19, pero toca hacer un análisis más amplio sobre lo que ocurre en Honduras, y para eso estará con nosotros un experto en derechos humanos cuando regresemos de la pausa. Le invito a usted para que continúe con nosotros y sigamos aprendiendo acerca de este tema tan peculiar, tan curioso y que algunos, como el COVID, todavía no creen en él. Ya volvemos. ¿Anda usted con el pendiente de cómo estoy? Bueno, le voy a contestar, yo ando bastante bien y ando también contento porque usted está en sintonía de la mejor señal de Honduras, EDN TV, aquí está todo, y por supuesto, mire, aunque se enojen, el mejor programa de la televisión nacional, porque aquí hablamos de noticias, se las explicamos en detalle, le educamos, le enseñamos, y toda esta información es certificada y de primera mano, así que no hay pérdida. El día de hoy estamos hablando acerca de derechos humanos, pero antes de hacer el repaso tengo que recordarle que tenemos presencia en redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como EDN TV HN. Háganos el favor de extender esa invitación a sus familiares y amigos en el extranjero para que vayan a estos sitios y, al igual que usted, esté bien enterado de lo que ocurre en Honduras y el mundo, y además nos hagan reporte de sintonía y, por supuesto, nos compartan algunos temas para tratar en programas futuros. El día de hoy estamos hablando acerca de derechos humanos. Vamos a continuar dando detalles en relación a este tema, y justamente para hablar al respecto se encuentra con nosotros un experto en el área. Se trata de don Tomás Andrade, a quien saludamos en este momento. Él es defensor de derechos humanos y ha tenido a bien regalarnos parte de su tiempo para poder hacer un análisis sobre este tema en el territorio hondureño. Don Tomás, bienvenido. Muy buenas tardes a la teleaudiencia. Un placer aquí compartir con todos ustedes lo que tengan a bien querer saber sobre lo que ocurre en el país. Perfecto, hablemos acerca de la situación de los derechos humanos en Honduras. Ya hacíamos una revisión en el bloque anterior sobre cómo nos encontramos y el claro y respeto al derecho a la vida, y también el alto índice de corrupción en el territorio nacional no permiten un respeto total de los derechos humanos. Pero desde su punto de vista, el análisis en relación a los derechos humanos en el territorio hondureño. Muy bien. Vale la pena mencionar que el día de ayer, 10 de diciembre, se celebra o se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos mediante una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Así que un saludo a todos esos defensores y defensoras de derechos humanos del país que día a día se someten a la arbitrariedad y a la discriminación como defensores y defensoras de los derechos humanos, de los territorios y de todo aquello que represente la justicia para el país.
Definitivamente Honduras es un país que ha sido considerado, o es considerado, un país violador de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, en San José, ha emitido muchas resoluciones, muchas sentencias condenando al Estado de Honduras por violentar los derechos humanos de las personas, de los hondureños y de las hondureñas. Desde el golpe de Estado del 2009 hasta la fecha ya han determinado una gran cantidad de hechos que vulneran los derechos de las personas, de los ciudadanos, y cómo los entes que representan que son los operadores de justicia son los mayores violadores de los derechos humanos. Don Tomás, hablemos acerca puntualmente de las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son? Porque usted me dice, hay muchas denuncias, ya hay algunas recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero puntualmente, ¿cuáles son esos derechos que se han violado? Bueno, el derecho a la vida, fundamentalmente, eso no es lo más, usted sabe, el derecho a la vida es el derecho fundamental para todo ser humano, el derecho a la libertad, cómo se nos ha negado la libertad de expresión, la libertad de movilización, cómo se nos ha negado el acceso a la justicia, cómo se ha violentado el sistema de salud, de educación. Todos los derechos fundamentales se han venido violentados en el país. No desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Máximo ahora con un gobierno que está señalado como narcotraficante, un gobierno que tiene sendas denuncias de corrupción, permanentemente salen de una y entran en otra. Todavía no sabemos qué ha pasado con el dinero de la pandemia, no sabemos qué va a pasar con el dinero que se va a gastar o se está recibiendo desde ya producto de estos huracanes Iota y Eta. Ya no creemos en ellos, sabemos que lo más seguro es que van a desviar esos fondos. Se han de alguna manera inmunizado con el nuevo Código Penal, que es un código totalmente de la impunidad, porque baja las penas en todos aquellos delitos relacionados con lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraudes y delitos relacionados en contra de la economía del Estado y por ende del pueblo hondureño. Entonces, definitivamente que Honduras, lamentablemente por este sinnúmero de violaciones que se hacen permanentemente desde el Estado, es que empezamos a ver esta situación de crisis con esta gran cantidad de migrantes que ahora tienen que ir huyendo de este país porque el Estado no le garantiza los más mínimos derechos humanos. Hablemos ahora acerca de otro tema que es un poco polémico cuando se habla de derechos humanos. Muchas de las personas consideran que no se podría trabajar en respetar los derechos humanos a aquellos que justamente han trabajado para violentarlos. En este caso, los privados de libertad, muchos de ellos condenados, sentenciados justamente por haber cometido violaciones a los derechos humanos, pero es muy frecuente ver a personas que se dedican a la protección o a velar por los derechos humanos, tratando de garantizar que estos se cumplan para los privados de libertad. Si nos explica un poco por qué deben respetarse los derechos humanos para los privados de libertad y poder aclarar un poco esa polémica que se genera en torno a este caso. Bueno, en primer lugar, debemos de saber que los privados de libertad tienen derechos humanos, igual que nosotros. Ya existen convenciones internacionales que obligan a los estados, y Honduras es un estado signatario del protocolo de Mandela, ¿verdad? Y de otros protocolos internacionales, de las leyes de Mandela, que establecen cuáles son las condiciones mínimas en las cuales se debe permanecer en prisión por parte de las personas que han sido condenadas, ¿no? De hecho, Honduras también tiene una deuda histórica en materia penitenciaria, y no es posible entonces que personas que han sido representantes... Vamos a intentar mejorar la conexión en este momento, don Tomás, porque lastimosamente no lo estamos percibiendo bien y queremos que el mensaje llegue de manera correcta a la gente que nos está viendo en este momento. Para usted en casa, quiero que sepa que estamos haciendo un análisis sobre la realidad de los derechos humanos en el territorio hondureño. Ya nos explicaba don Tomás Andrade, defensor de derechos humanos, que existen claras violaciones a estos derechos en el territorio hondureño, justamente recomendaciones por parte de organismos externos para que se pueda mejorar esta situación dentro de todo Honduras. Y estamos hablando ahora acerca de un tema polémico sensible, que son los derechos humanos para los privados de libertad. Don Tomás Andrade nos explicaba que sí existen
Honduras es dignatario de ciertos tratados que vienen y velan por la protección de los privados de libertad y el cumplimiento de sus derechos humanos, y por tal razón deben hacerse válidos en el territorio hondureño. Me indican si restablecimos ya la comunicación con don Tomás. Le escuchamos, ahora sí. Sí, como le decía, los privados de libertad han sido de los más afectados en esta crisis de pandemia porque ni siquiera han tenido derecho a la visita de sus familiares. Tengo entendido que el Instituto Nacional Penitenciario a partir del 15 de diciembre ya va a tener abiertas las puertas para que los familiares después de más de 10 o 11 meses puedan ver a sus familiares. Supongo que va a ser un caos porque son muchos parientes que quieren ver a sus familiares y las filas son enormes en los centros penales del Pozo, en Lama Santa Bárbara y en el centro penal de máxima seguridad de la Tolva en Morosolí, el Paraíso. No hay condiciones para atender a gran cantidad de familiares y creo que tendrán que establecer un plan de calendarización para que por lo menos estos privados de libertad tengan acceso a ver a sus familiares en esta época de Navidad. Es importante de que los derechos humanos se cumplan en el territorio hondureño. Es una pena que la conexión pues no esté funcionando de la mejor manera para poder llevar este mensaje con claridad, pero ya lo escuchaba usted, hay situaciones que deben mejorarse en el territorio hondureño en relación a los derechos humanos. Hay que trabajar, es un tema que no solo le compete al gobierno, también nos compete a nosotros, denunciando y también interactuando con los demás, respetando esos derechos. Muchísimas gracias a don Tomás Andrade, quien es defensor de derechos humanos, por compartirnos ideas y también darnos toda esta explicación en relación a los derechos humanos en el territorio hondureño. Ya usted ha quedado informada en relación a este tema, ¿eh? Ya sabe qué son los derechos humanos, ya sabe el por qué se conmemora esta fecha a nivel internacional cada 10 de diciembre. Ya le explicamos también cuál es el estatus de los derechos humanos a nivel mundial y por supuesto en especial cuál es el caso de Honduras y el análisis amplio que hemos hecho en relación a la revisión de este tema. Yo le agradezco, como siempre, por habernos acompañado. Le invito para que esté pendiente de nuestra señal siempre y por supuesto nos acompañe el próximo viernes, donde vamos a tratar otro tema igual de interesante. Y si usted tiene alguna recomendación, ya sabe, hágala llegar a través de las redes sociales y por supuesto a través de nuestro número de WhatsApp para que nosotros la analicemos, nos eduquemos al respecto para después compartir esa información. Mi nombre, Lester Torres. Tengan ustedes una bonita noche, un feliz fin de semana. Bendiciones.